Muy buenas tardes. Acrópolis Multimedios de la Unidad de Jalapa presenta su programa acostumbrado, Tu Abogado en Casa, asesoría jurídica gratuita. Hoy 14 de febrero, por cierto, muchas felicidades a todos nuestros cibernautas, a todos los que nos hacen favor y nos dispensan con su compañía, con su atención, a todas las compañeras abogadas, abogados y en general a todos los familiares de nuestros invitados, de nuestra comunidad de la Universidad Jalapa. A todos ellos un fuerte abrazo. Espero que estén disfrutando. Nosotros todavía no, pero ya ahorita terminando el programa yo creo que empezamos finalmente. Así que espero la estén pasando bien. Muchas felicidades. Hoy 14 de febrero abordaremos el tema mecanismos alternativos de la solución de conflictos en materia penal. Esta materia en sí pues ha sido un poco desatendida en relación a lo que se puede hacer, sobre todo en esta materia de derecho penal, en la cual estaremos dando respuesta a las preguntas que amablemente hicieron llegar a nuestro correo y que los invitamos a que sigan haciendo sus programas en nuestro correo acropolisabogados@hotmail.com, el cual sigue a su disposición para que se sigan comunicando a través de este medio electrónico. Las preguntas que tenemos en nuestro tintero serán contestadas en este programa por nuestras invitadas y les pido que ustedes, amables cibernautas que ya nos acompañan, nos hagan favor de multiplicar el tema de que ya nuestro programa ya se transmite todo como hoy, todos los martes a las 6 de la tarde. Anteriormente era jueves a las 7. Hoy, con la finalidad de atender el mayor número de sus preguntas, se ha diseñado que sea en los martes a las 6 de la tarde. Las preguntas que tenemos van a ser contestadas por nuestras invitadas, quienes cuentan con mucha experiencia, sapiencia, expertitud en los mecanismos alternativos de carácter penal, por lo cual le damos la bienvenida a la doctora Maribel Luna Martínez. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros nuevamente. Es una persona que ya ustedes la conocen, ya ha estado aquí con nosotros y que es de una expertitud totalmente aplicada. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias. A la maestra Rosa María Hernández Mora, quien también pues tenemos el orgullo de tenerla aquí, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y para variar, quien lleva ahorita el área y responsabilidad de los menores y adolescentes ahí en esta nueva encomienda que a ella le toca. Bien, pues bienvenida, mi distinguida magistrada Rosa María Hernández Mora. Al contrario, muy agradecida. Les quiero decir que esto de la justicia alternativa, lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tienen un especial interés, un especial objetivo, y que su mística principal es la de evitar conflictos. la de tratar de que los problemas de toda índole se resuelvan de la mejor manera sin llegar, de ser posible, a los tribunales, o si ya están en los tribunales, tener un posible arreglo, un posible convenio, o en el aspecto penal como el que nos ocupa, una menor pena de carácter carcelario o de carácter económico. Por lo que también los invito a que cada martes se sigan comunicando a nuestros teléfonos directos 22 88 13 81 75, directo de nuestro estudio, o al 22 81 59 64 10, donde Julián Reyes Estrada les estará atendiendo sus preguntas. De aquí en adelante les hago el comentario. Ya vamos a dar otro número de teléfono, y la que va a estar aquí
atendiendo todas las llamadas de WhatsApp va a ser la maestra Isabel Rodríguez. Así que esperamos y gracias que siga con nosotros, gracias por estar siempre aquí con nosotros en nuestro programa y bienvenida sea también. Muchas gracias. Bueno, así vamos a dar inicio a nuestro programa y con la primera pregunta, maestra Rosa María dice, una persona se metió a mi huerta y me robó 1,000 kilos, dice, 1,000 kilos de chayote que era toda mi vida y toda mi cosecha aquí en Actopan. Cuesta el kilo 30 pesos, haciendo un total de 30,000 pesos. Al interponer mi denuncia, me mandaron a un departamento que le llaman atención temprana para que yo llegara con un acuerdo con el que me robó, porque si no acudía a ese departamento no le podían dar curso a mi denuncia, que era necesario que primero presente mi denuncia penal para que puedan atender mi problema. Y la primera pregunta que nos hace dice, ¿se me puede obligar a que yo asista a ese departamento de atención temprana si no quiero ir y quiero poner mi denuncia directamente con un fiscal? Ok, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a este programa y sobre todo por la fecha, 14 de febrero. Pues es una fecha para recordar y sobre todo para fortalecer nuestros lazos de amistad. Y pues aquí nos une por conducto del doctor Vito, creo que un lazo muy grande de amistad precisamente con la Universidad de Jalapa y bueno, aquí también con la doctora Maribel, que pues colaboramos también en la Universidad Veracruzana. Entonces, creo que es una fecha importante y les deseo a todos pues lo mejor para este día y que se fortalezcan también sus lazos de amistad con sus amigos y familiares y seres queridos. Y bueno, pasando a la materia en relación a la pregunta realizada, efectivamente dentro de la estructura de la Fiscalía tenemos estas unidades de atención temprana que precisamente se diseñaron para darle la oportunidad a las víctimas de un delito a tener una atención pues más especializada y ser sensibles a la existencia de estos mecanismos alternativos para la solución de un conflicto, en este caso en materia penal. No es como tal que le puedan obligar a una persona a utilizar algún mecanismo alternativo, sino es obligación de la autoridad ministerial darle a conocer la existencia de estos mecanismos alternativos y la posibilidad que tiene de llegar a un arreglo sin agotar todo un procedimiento. Desde luego que si no lo desea, como ahí se aplica la voluntad de, sobre todo en este caso, de la parte afectada, de la parte víctima, y pues si no da su voluntad, pues no se puede llevar a cabo la aplicabilidad de un mecanismo. Entonces, de tal suerte que será obligación de la Fiscalía tener que recibirle su denuncia y si es un hecho constitutivo de delito, pues integrar la correspondiente carpeta de investigación. Gracias, mi querida maestra. Es que por ahí se han venido dando un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Principalmente en el aspecto penal, en relación a que poco se hace, o poco se ayuda con esto de esos departamentos o direcciones de justicia temprana, que a veces no se entiende por qué es temprana. Yo me imagino que es que lo atienden a uno entre 5 y 7 de la mañana. Pues es temprana. Porque luego a mí me dicen, oye, son las 6 o 7 de la mañana, te levantas temprano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues será, ¿no? Más bien como el primer contacto, ¿no? A la ciudadanía, sí, ¿no? Que de ahí como el término unidad de atención temprana, como inmediatez, ¿no? Como que es el primer contacto que tenemos cuando somos, o bueno, cuando hay víctimas de un delito, ¿no? En general, y ya ellas, en estricto sentido,
tienen esa sensibilidad, como bien comentó aquí nuestra colega, la maestra Rosy, de decir, bueno, qué tan grave es el delito. También hay que tener muy claro si admite o no admite, en este caso, la mediación, pero en realidad eso de unidad de atención temprana lo asumimos como esa inmediatez que el primer contacto del ciudadano, ¿no?, cuando es víctima de un delito. Ahí hemos estado metiéndonos, incluso las voy a invitar, si me lo permiten. Ustedes dos, tenemos por ahí al doctor Pimentel, a otras 2 maestras y 2 maestros, a un conversatorio respecto a lo que acaba precisamente de pronunciar doctora Maribel, si permite o no permite la aplicación de un mecanismo alternativo. Sí, es importante. Porque miren ustedes, analizando, a mí se me hizo una pregunta por parte de mis alumnos y bienvenida, y se las contesté en el sentido de que los mecanismos alternativos, ¿quién los rige o de dónde salieron o cómo salieron? Y yo les decía que desgraciadamente lo que menos se ha investigado aquí en México es acerca del origen de los mecanismos y sobre todo entender, comprender y aplicar su objetividad, porque los mecanismos no tienen límite, es la apreciación muy particular por lo poco que yo he leído. Yo les dije que los empecé a aprender y a estudiar en España, donde tuvimos la fortuna de estar en 3 sedes con los talleres, que fue Gandía, Barcelona y Madrid, y posteriormente vi que lo estaban aplicando con gran acierto también, ya que en la actualidad pues es un gran avance en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, en cuestión familiar. En cuestión familiar, Estados Unidos lo hacen tan perfecto, vamos a llamarlo así, que difícilmente pasan a una primera instancia o algo parecido. Ahora, ahorita lo que dice la maestra, y ojalá podamos reunirnos y presentar ese conversatorio, y que desde hoy se los anuncio, distinguidos cibernautas, compañeras y compañeros abogados, porque yo lo que entiendo y comprendo es que eso no tiene límites. Prueba de ello es que pues aquí la maestra Rosa María le consta esa obra que presentamos con una persona ya condenada a 40 años de prisión por homicidio calificado y una que dejó de existir por violación. Entonces se ventilaban 2 delitos y finalmente llegaron al final del procedimiento y el señor estaba condenado a 40 años de prisión. La pena, a través del mecanismo de solución de conflictos que la obra nosotros le llamamos mediación penitenciaria, se redujo cuando se llega a la Junta Restaurativa, a lo que es la verdadera justicia restaurativa, y bueno, se abrazan víctimas y victimarios, entienden la razón de los hechos y demás. Claro que hay que preparar muchísimo al victimario, porque tiene que saber pedir perdón, tiene que saber reconocer que ha cometido un ilícito, tiene que saber reconocer que ha dañado no nada más a la víctima, sino a toda la familia de la víctima. Es un largo proceso, pero que cuando se propone, se logra para llegar a la justicia restaurativa. Y estamos hablando de que ya estaba sentenciado, y le faltaban 20 años para salir, y a los 8 días sale de la cárcel. Y es una obra muy bonita que, por cierto, ya nos comprometimos a llevarla nuevamente al Poder Judicial y lo vamos a hacer. Entonces, creo que a veces como que algo hay que hacer con nuestras normas jurídicas, porque efectivamente, como bien lo decías, si nosotros nos vamos a las normas jurídicas que hoy nos rigen de manera singular, pues en primera nuestro Código Nacional, que pudiéramos decir que es el órgano rector en el proceso penal, pues nos dice, puedes aplicarlo hasta antes del auto de apertura a juicio oral, y puedes aplicarlos en los casos en los que
no haya delitos graves. Que no haya violencia, por ejemplo, que no haya en los delitos patrimoniales. Los delitos patrimoniales. Yo creo que aquí hay un punto interesante, y bueno, ya que surgió en esta mesa, que la ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias nos plantea diversos mecanismos. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos acota un poquito a 2, 3 mecanismos alternativos y nos dice que nada más aplica en delitos de querella, en delitos culposos y en delitos patrimoniales donde no se haya dado la violencia. Y, por ejemplo, si nos vamos a examinar la ley de mecanismos alternativos, ahí podemos observar que incluso en delitos donde está aplicada la prisión preventiva, se puede aplicar un mecanismo alternativo que incluso por la gravedad del delito pudiese ser la justicia restaurativa. ¿Y cuál es el efecto? Que puede cambiar, si está dentro del proceso, la medida cautelar. Entonces ya no va a quedar sujeto necesariamente a una prisión preventiva. Puede dársele la oportunidad a través de una medida cautelar que lo mantenga en libertad. Entonces no queda sujeto a esta medida cautelar. Lo cierto es que a veces el cúmulo de trabajo que tienen las fiscalías o luego los juzgados penales, a lo mejor, o también las defensorías, su alcance no es sensibilizar a las partes, porque, por ejemplo, aplicar la justicia restaurativa, creo que sería estupendo que realmente se llevara a la práctica, porque sería una manera de que las partes quedaran pues más tranquilas, sobre todo las víctimas en hechos de naturaleza grave que pudiesen ser un homicidio, una violación, una pederastia, un secuestro, que daña no solo a la víctima directa, sino daña a las víctimas indirectas que son los familiares. Entonces, de tal manera que aplicar una justicia restaurativa pues requiere de la sensibilidad de las autoridades y el permitirle la participación de otras personas especializadas para que puedan intervenir y sensibilizar esas partes, ya sean personas psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales e incluso pudiéramos decir alguien si ellos son católicos o de algún otro culto religioso, de alguna religión determinada, bueno, también pueden participar siempre y cuando las partes accedan, pero hay que sensibilizarlas. Lo que advertimos en las unidades de atención temprana es que tienen la obligación de hacerles saber, por ejemplo, en un delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos, bien recibo tu denuncia, pero te hago saber también que existen los mecanismos alternativos de la solución de controversias y podemos llevar a la otra parte para que lleguen a un arreglo. Pero creo que hasta ahí se limitan y no hay una explicación más amplia, no se sensibiliza sobre toda la parte afectada y hacerle ver cuáles podrían ser las ventajas de llegar a un arreglo en ese momento, menos desgaste para ellos, obtener una respuesta más inmediata que sería desde luego enfocada a la reparación del daño y los beneficios que se pueden obtener ellos y que puede obtener la persona acusada. Entonces creo que falta ese punto de sensibilizar a las partes en conflicto y que la ciudadanía conozca más sobre estos medios alternativos de la solución de controversias, que no es que se esté descubriendo el hilo negro. Yo, por ejemplo, inicialmente cuando ingreso ya a la función, a la práctica del derecho, dentro de lo que era la Procuraduría General de Justicia en aquel entonces, en un inicio yo fui mediadora. Ahora hablamos de facilitadores que hay en la unidad temprana. Pero nosotros teníamos la conciliación, la mediación, e invitábamos a las partes. Venía una persona y presentaba, pues es que yo tengo este problema, y nosotros no éramos unidades tempranas, pero existíamos dentro de los ministerios públicos, y que hacíamos girar citatorios y que la otra parte se le hacía esa invitación a que compareciera, ¿no? 1, 2, 3 veces. Obviamente si no comparece es porque no había el interés de llegar a una solución sobre ese conflicto. Pero bueno, la finalidad nuestra como conciliadores
como mediadores era tratar de sensibilizar ya a las partes precedentes, escucharlas primero, que ellos mismos, porque a veces las personas quieren que los escuches, exponer su problema, el conflicto que tienen con la otra parte, y también hay que escuchar a la otra parte, y luego pues hay que darles una salida alterna y tratar de mediar entre ambas partes para buscar la mejor solución al conflicto y hacerles ver lo desgastante que puede ser seguir todo un procedimiento desde la integración inicial de una carpeta de investigación hasta todo el proceso para el pronunciamiento de una sentencia. Que bueno, si dice la víctima, bueno, yo puedo estar asistida también de un defensor, sí, un asesor jurídico, y te lo puede brindar el Estado, pero eso no quiere decir que tú no vas a estar al pendiente, que no vas a hacer gastos de traslado, que tienes que ver qué pruebas hay, entonces, etcétera, etcétera. Y la otra parte, pues también vas a necesitar un abogado. Entonces creo que hay que sensibilizarlo, y a lo mejor en reparación del daño, pues ya cuando la obtengas ya ni siquiera es satisfactoria para ti, ¿no? Porque la reparación del daño es muy amplia, es la reparación del daño material, pero ¿qué pasa con ese aspecto moral, ¿no? Entonces creo que por eso son importantes. Creo que hemos caminado juntos desde hace muchos años y le hemos apostado a estos mecanismos alternativos de la solución de controversia como abogado particular, como servidores públicos, como catedráticos. Nosotros a nuestros alumnos, independientemente de que hay quienes no imparten necesariamente la cátedra de Derecho Penal, cátedra en materia familiar, materia civil, también que tratamos de crear esta sensibilidad en el alumno para que sepa que existen estos mecanismos, que existen instancias, y que, bueno, en materia penal, pues a través de las unidades tempranas, posteriormente dentro de los procesos, pues aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales y esta ley de mecanismos alternativos. Pero ¿qué pasa en las otras materias? Pues tenemos el CEJAD dentro del Poder Judicial. Entonces también, y hay también mediadores, conciliadores que son particulares. El mediador privado, ¿no? Los centros de mediación privada. Los centros de mediación privada. Entonces creo que hay que darle a conocer al ciudadano más estas alternativas que tiene para solucionar un conflicto, y no exclusivamente de la materia penal. Si tienes un problema, a lo mejor desde el divorcio, de una pensión, en relación a la custodia de los hijos, etcétera. Entonces creo que ahí también podemos aplicar estos mecanismos, ¿no? Por las instancias correspondientes. Gracias, maestra. Pues es que en realidad, para mí que es un tema desconocido tal vez en un 60%. Yo creo que sí. Lo que referente a la justicia restaurativa o los mecanismos alternativos o justicia alternativa, que en general así se conoce como justicia alternativa también, pero es debido, como bien lo dice la maestra Rosa María, a que nos está faltando difusión, pero cuando nos enfocamos en esta materia que estamos tratando, en la materia penal, todo el mundo piensa inmediatamente en justicia. Queremos justicia y queremos justicia. Y todo el mundo se pregunta, ¿cuál es la justicia en derecho penal? Y nadie nos contesta. Es que quiero justicia, pero ¿cuál es la justicia en derecho penal? Exactamente. El artículo 20 en su apartado C de la Constitución Mexicana te dice muy claro que hay que cuidar a la víctima. Pero te pone hasta subrayado que hay que tratar, le dice al fiscal y al asesor jurídico, hay que tratar la reparación del daño a la víctima preponderantemente. Y es la que menos se atiende en ese renglón en materia penal, porque al final, con nuestro querido Código Nacional de Procedimientos Penales, puede salir libre ya el victimario por la sanción que le hayan puesto, la pena, y no pagar los daños. Así es. Y entonces hubo reparación del daño, o no la hubo. No la hubo. ¿Qué pasó con la víctima? Yo creo que aquí hay un tema importante ahorita que escuchaba yo a Rosa María, en el sentido de que
efectivamente el procedimiento está establecido, sobre todo, bueno, en Veracruz, ¿no? Tenemos la unidad de atención temprana, está en estructura, ¿no? Va a haber fiscalías, pero previo, que es la parte, yo creo que de la especialización que se tiene en esa unidad, es discernir cuáles delitos sí son posible que se puedan, digámosle así, resolver a través de los medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? Como un primer filtro. Y yo creo que ahí ese punto es como un punto muy sensible, aun cuando los facilitadores, que son las personas idóneas porque tienen una certificación, porque tienen la preparación a exhortar a las partes a que puedan llegar a un acuerdo, a un convenio, donde sobre todo lo importante es de estos medios alternativos, es que es como una especie de decir, yo por mi voluntad, porque primero que nada esos medios alternativos es voluntario, ¿no? Además es una cuestión de que yo sí reconozco mi responsabilidad y con la primera que de alguna manera le resarzo el daño es con la víctima. Y yo creo que aquí es donde se privilegia a la víctima en los medios alternativos. Voy a poner un ejemplo donde yo he visto casos en los que debería, digámosle así, yo creería, o yo es donde en la primera encomienda que tendría yo a la fe para los medios alternos, es por ejemplo en un choque de vehículos, ¿no? En un choque de vehículos, yo creo que ahí son de los temas donde a lo mejor las partes pues no se conocen, sucedió el accidente y se dan varias alternativas, algunas donde a lo mejor sí las partes tenían algún seguro para cubrir los riesgos y daños, pero hay personas que no los tienen. Y entonces ahí creo que muchas veces se detienen los procedimientos donde a lo mejor dicen, no, bueno, es que mal informados las partes dicen, no, es que a mí me tiene que pagar todo y el otro no te quiero pagar nada, y a pesar de que acuden a los medios alternos, no llegan a un idóneo acuerdo reparatorio. Aquí el tema trascendente es que desafortunadamente ante el número tan elevado de asuntos que tienen las fiscalías, y donde a lo mejor hay delitos mucho más graves, entonces estos delitos estas carpetas de investigación van quedando en el sueño de los justos. Y donde hace rato, como bien decía Rosy, por ejemplo, ya cuando ya van a llegar al acuerdo reparatorio, una persona ya no quiere retirar el vehículo del corralón porque le va a salir más caro retirarlo. Ay, sí, qué gran problema. Que lo que le van a pagar. Y era un carro viejo. Y era un carro exactamente que dicen, ya mejor hay que se quede. Ya se vuelve un problema social muy grande. Terrible. Exacto. Yo hace algún tiempo me tocó ver un caso así parecido y era una moto y creo que la moto costaba 70,000 pesos, pero por todo lo que ya llevaba, dice el señor, ahí mejor que se quede. Sí. Entonces, creo que ahí también es una parte donde a lo mejor también a nosotros como abogados hay que darle un poco fortalecer nuestra capacitación hacia lo que son los temas de la mediación y la conciliación, porque muchas veces por eso es que luego no se logran esos acuerdos, porque pensando o ambicionando algo que a lo mejor ya no va a pasar. Es decir, no va a haber una ganancia, sino por lo menos sí dejar las cosas como estaban, ¿no? Y creo que ahí es donde todavía falta apuntalar a estos medios alternos en materia penal. Es donde estamos, bueno, considero yo en mi opinión muy particular, que es donde estamos más atrasados en este sistema de justicia alternativa, pero lo primordial es que nosotros creo que ni siquiera estamos preparados para entender, comprender y aplicar esos mecanismos alternativos. Y hablamos de toda el ejemplo que ponía doctora acerca de un choque. Es muy bonito cuando, pues ya me pegaste, te pegué y pues estás asegurado, sí, que venga el seguro. Oye, maestro, pues ya me pegaste. Sí, ya no estoy diciendo que no te pegué, pero vamos a esperar el seguro. Exacto. Que venga el seguro, porque mi carro está asegurado. No, pues el mío también, entonces que vengan los del seguro. Ok, pero si ya me pegaste, pues ya, vamos a arreglarlo. Dime, págame, vamos a... Y nos quitamos de aquí de estar obstruyendo a agentes que no estaban en esto. Exacto. Y que ya también le estamos causando daños. No vamos a esperar. Lo triste es que el de la aseguradora o los de la aseguradora llegan 2 horas después de estar obstruyendo ahí
Y cuando llegan te dicen, a ver, doctora Maribel, ¿usted le pegó al carro? Sí. Y por eso quise que viniera, porque mi carro está asegurado. Bueno, oiga señor, entonces vamos a platicar, llega el de la otra aseguradora, ve cuánto es de tus daños, porque yo te los voy a pagar y ya nos vamos a llevar los carros y tal, etcétera. Bueno, ok. Y de ahí se acerca con Maribel y le dice, ¿sabes cuánto vale tu carro? Sí, ¿cuánto tiene la factura? Pues tiene 300,000 pesos. Y te dice, el deducible es el 10%, por lo tanto son 30,000 pesos los que tú vas a pagar, y los daños son de 5,000 pesos. Entonces, ¿para qué diablos estuve 2 horas ahí? Y esto nomás era de que nos entendiéramos, ya te pegué, bueno, sí, vamos, ¿dónde arreglas tu carro? Lo voy a arreglar, ¿y para qué espero al seguro? Si a la mera hora no te va a pagar nada. No te va a pagar nada, sí. ¿No? Sí. Y si interviene la otra aseguradora, lo va a querer llevar al mejor taller, de pieza nueva, y nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como se dice popularmente. Entonces, creo que lo que decía, difusión, análisis, y eso es lo que hay que hacer y proponerle a todas las autoridades metidas en esto, ¿no? Porque yo, les repito, pueda estar mal, pero yo no creo que haya una rama del derecho penal, mercantil, civil, laboral, no. Que por cierto, estaba viendo que me piden de inmediato que cuando voy a llevar a cabo el programa laboral, y les digo desde ahorita, mis guidos cibernautas, sí lo vamos a llevar a cabo, porque hay por ahí unas preguntas relacionadas con los nuevos centros de conciliación laboral, las nuevas reformas, y bueno, si en todos los conflictos sociales de las diferentes materias hay puntos de acuerdo, pues hay que buscarlos, ¿no? Hay que buscarlos, pero bueno, les digo que voy a platicarlo con el señor rector, el doctor Carlos García Méndez, a quien le mandamos un saludo, un fuerte abrazo, igual que a su esposa, la maestra Isabel Sobrán. Sé que están brindando, enhorabuena, tienen ahí 2 tríos, están bailando, cantando, mientras otros, pues ni modo, alguien tiene que trabajar, ¿verdad? Y voy a hablar con él porque necesitamos mínimo 2 horas para llevar a cabo ese conversatorio. Sí. Y grabarlo para hacérselo llegar a las autoridades correspondientes. No es crítica destructiva de ninguna manera, nuestros respetos a todas las universidades, nuestros respetos a todos los departamentos, direcciones y demás centros de mediación que existan, pero hay un reglamento, hay una ley, un curso de mediación, lo mínimo que puede tener, y ya es lo mínimo, y ahí lo dice la ley, son 70 horas. Lo máximo puede ser 140 hasta 200 horas, quien está verdaderamente certificado y todo. Sin embargo, pues hay quien recibió un curso de 20 horas, otros de 10, etcétera. Y es donde también se vienen dando los problemas. Me decía una persona, doctor Vito, yo traigo un problema. ¿Cuál problema? De que tengo a un compañero que le presté 20,000 pesos y me dijo, no te los pago y hazle como quieras. ¿Y cómo fue que se lo prestaste? Dice, más bien no se los presté. Resulta ser que le presté yo un aparato que necesitaba, una cortadora, y ya nunca me la regresó. Y muchos me dicen que lo acuse yo penalmente porque hay abusos de confianza. Pero yo lo que quiero es que me regrese la cortadora. ¿Y qué te dijo? Hazle como quieras, pero no vuelves a ver ni los 20,000 pesos ni la cortadora. Entonces, es difícil ahí. Por eso la mediación y el reglamento dice que se deben llevar a cabo 3 sesiones obligatorias. ¿Por qué 3 sesiones? En la primera voy a hablar con el que llega a solicitar los servicios para hacerle saber cómo funciona
y que esos mecanismos son bajo los principios de voluntariedad, de confidencialidad, que no va a salir de aquí nada de que al rato te lo llevas al juicio si no llegaron a un arreglo y allá, y que si no que lo va a valorar un juez y lo va, no, porque entonces son confidenciales. Así es, de equidad, de flexibilidad, etcétera. Gratuidad para las fiscalías. Gratuidad. Que además son gratis. Gratuidad. Y entonces le digo yo, a ver, vamos a hablar con el señor. Oiga, habla barbaridad y media en contra, pues obviamente está dolido de que no le quiera. Pero yo jamás le dije a la otra persona, oye, dice que él te lo buena fe, que bueno que le está ocupando, habla que es una persona muy comprensiva, todo lo, para no seguir echándole leña a la hoguera. Y así, luego con el otro, y ya cuando vas a la tercera sesión, es porque ya los traes juntos y ya no se están contradiciendo y todos saben que yo hablo bien de ti, que tú hablas bien de mí, y así sucesivamente. Eso es lo que debe hacer un mediador. Es que justo es la tarea del facilitador o mediador, ¿no? El tratar de redireccionar esas emociones, ¿no? Ya sea el enojo, la frustración, la ira, etcétera. Y donde se trata incluso este tipo de medios alternos es una especie como de reconstrucción, ¿no? Incluso de los conflictos de la sociedad, porque conflictos todos tenemos, pero la forma es cómo se van tratando, ¿no? Así es, sí. Así es. Y todo eso, ahí hay un libro muy bueno que dice talleres de mediación, no son teóricos, porque te tienen que enseñar a actuar, exacto, a hacer, y hay quien dice, yo no sirvo para mediador o mediadora, yo no sirvo para esto, yo mejor me retiro. Y hay quien es un excelente mediador y no se da cuenta. Y es un excelente mediador. Bien, maestra Maribel dice, en alguna ley dice que debo asistir al departamento de atención temprana obligatoriamente. Bueno, como lo comentamos, esa unidad de atención temprana es el primer contacto que tiene como tal la fiscalía, orgánicamente, estructuralmente es el primer contacto que va a tener la víctima, donde va a acudir esa representación social para hacer la denuncia en este caso de los hechos ocurridos y que ella considera como una conducta que es un delito en su contra. Ahora, la unidad de atención temprana tiene a su vez un área de mediación o conciliación y tiene su área y tiene las fiscalías. Entonces, hay fiscales de alguna manera, hay mediadores y o conciliadores que son los que van a tratar como primer filtro el problema y posteriormente continuaría con la fiscalía. Ahora, puede ser que la persona diga, no, yo no quiero agotar esos medios alternativos de solución de controversias. Los medios alternativos de solución de controversias son voluntarios, es decir, las personas tienen que aceptar el procedimiento. ¿Por qué la fiscalía lo tiene como una especie de procedimiento? Más bien, yo creo que en la práctica es que la fiscalía lo tiene como una especie de procedimiento como para intentar privilegiar y resolver el asunto. Eso no significa que la fiscalía se esté negando a que se lleve a cabo como tal la denuncia. Eso lo va a hacer, desde luego, sobre todo si a la primera, segunda o tercera invitación, porque no es ni siquiera una cita, es una invitación. Aquí yo creo que hay que también reeducarnos, ¿no?, en la forma en cómo se lleva a cabo el procedimiento, porque es una invitación. Sin embargo, yo considero aquí que si es la tarea como tal del facilitador, ahí es donde se requiere esa capacitación de sensibilizar a las partes, de reflexionar y decir, bueno, si alguien faltó, por decirlo así, algún acuerdo, algún, pues a lo mejor transgredió al otro, pues yo creo que lo menos que puede hacer es reparar o llegar a ese acuerdo reparatorio. Pero repito, no la unidad de atención temprana pues tiene tiene estos dos, vamos a llamarlo así, servicios. Sin embargo, bueno, de cualquier forma, en caso de no llegar a agotar los medios alternativos de solución de controversias, desde luego que le van a levantar su denuncia. Pues es que desde un principio iniciamos este programa así, que los mecanismos son de manera voluntaria, confidencial. Yo no sé a quién se le ocurrió decir, bueno, pues si no llegaron a un acuerdo se lo voy a mandar al juez para que lo tome en cuenta lo que aquí dijeron y todavía para que lo sancione. Bueno, ahí es que estamos muy avanzados. Bien,
Vamos a un pequeño corte, enseguida regresamos, distinguidos cibernautas, compañeros que nos hacen favor de visualizarnos a través de las redes sociales, y continuaremos con el desarrollo del programa. Gracias. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. El locutor como marca personal. Comercialización del medio sonoro. Técnicas y recursos de la voz en radio. Este próximo 22, 23 y 24 de febrero, en punto de las 11 horas, Radio UX, sonido que trasciende, te invita al ciclo de conferencias Conexión Sonora. Hablemos de la radio. Presencia de las mejores ponencias y disfruta de las mejores experiencias. Sede Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa. Y miren que les decía yo aquí a nuestras queridas invitadas que necesitamos tiempo pues para hacer un análisis, y les comparto un comentario que es muy afín y que es parte de lo que sucede. La maestra Isabel nos decía, es que llega uno y está un fiscal orientador. Si vemos la ley de mediación, no es que lo diga Vito, invito a quien tenga acceso a la ley de mediación, verán que está prohibido decir fiscal. Ahí no hay fiscales. La palabra fiscal significa autoridad, significa ser integrante de un cuerpo investigador de delitos. Vayamos a nuestro diccionario, vayamos a nuestro... No podemos hablar de fiscales en donde se habla de mecanismos alternativos, por favor, porque entonces ya la persona ya no actúa con tanta voluntariedad, ya entra desprevenido desde el momento que dice, te cito para tal día. ¿Y quién firma? El fiscal oriental. Espérame, ya no voy, o si voy, y ya me falta que me diga, y si no vienes, te apercibo que te voy a restar 36 horas. No, lo dice muy claro la ley, y nos lo dice, inclusive si vamos más allá, lean la ley internacional, que es la que ahorita está premiando de mecanismos alternativos de Buenos Aires, Argentina. Ahí está. Y les dicen, no puede los mecanismos de ninguna manera estar contaminados con el aspecto judicial. Y viene el otro problema que poco se ha respetado, es voluntariedad. ¿Sí? Y no dice en ningún momento que vayamos a prestar una denuncia. Yo llego con la persona que me recibe, ¿qué se le ofrece? ¿Cómo está? Pues vengo a pedir que me citen a fulano. ¿Cómo no? Mire, lo voy a pasar, que es el coordinador, y lo voy a pasar con el facilitador fulano, y él lo va a atender, y ya él le dice, ¿a quién quiere usted por esto, por lo otro, etcétera? Y él es el orientador, como bien se dice, pero no que nada tenga que ver con el aspecto de fiscalía, ni con el aspecto de función judicial, no.
y que no nos llegamos a un arreglo, lo que tú me dijiste o lo que yo te dije, aquí se queda. No, ¿por qué se queda ahí? Porque dice que debe permear también el principio de confidencialidad. Dios mío, y aquí ni usan la voluntariedad, ni usan la confidencialidad, y bien lo decía la maestra Isabel hace un momento. Llega y el orientador, pero tráeme tu denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué la denuncia? Ahí no debemos hablar de denuncias, ahí hablamos de invitaciones, vengo a que se invite o que se cite. Uno, el que viene, a lo mejor si le habla a uno, quiero que me cites, pero uno le dice, no, se le va a invitar, y tú te sientes importante desde el momento en que te digo, te invito a que estés con nosotros en una plática, dime cuándo puedes, cuándo quieres, para llegar a un arreglo de un problema que hay por ahí. Y yo te voy a decir, es que aquel vino a decir esto y esto, no, dice que eres una muy buena persona, etcétera, para ir limando las asperezas que hay entre las dos personas, para llegar a ¿qué? A una comprensión, para cuando tú ya llegas a la junta restaurativa, es porque ellos ya nada más van a hablar, y ahí el mediador ya no entra. El único que puede ser propositivo de algún arreglo es un conciliador, pero el mediador para nada, ya nomás los escucha y solitos, pero ya fueron preparados, como bien lo decías hace un rato, maestra Rosa María. Creo que aquí hay un punto interesante, y bueno, efectivamente, la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado nos habla de unidades y subunidades de atención temprana. En razón de cómo se dé la necesidad del lugar, se tienen que crear estas unidades o subunidades de atención temprana. Y bueno, la idea dice, ¿de dónde surge esta denominación atención temprana? Como bien decía aquí la doctora Maribel, bueno, entendemos que es la finalidad de primero como crear una etapa o un procedimiento previo en aquellos casos en que pueda aplicarse ese mecanismo alternativo para solucionar su controversia, pero lo han estado manejando de la siguiente manera. Existe el fiscal orientador, porque va a orientar, pero ¿cómo va a orientar? Para que él deje como que establecido ese antecedente de que ya orientó a esta persona, entonces le recibe, así lo están haciendo en la práctica, le recibe la denuncia. Ellos tienen de hecho un formato donde establecen el nombre de la persona denunciante, el hecho que posiblemente sea constitutivo de delito, la fecha de la comisión del hecho, el nombre de la persona a la que está denunciando. Entonces toman todos estos datos en su formatito y toman una denuncia también. Toman su denuncia y ellos, para cumplir con su obligación, le hacen saber la existencia de estos mecanismos alternativos. Desde luego que yo lo que entiendo o capto de esta situación, o como la interpreto, es que el orientador interviene obviamente cuando la parte víctima, la parte que se siente afectada por un hecho, viene y no tiene ni siquiera conocimiento de que existen los mecanismos alternativos. Entonces lo primero que hacen es recibirle el orientador la denuncia y después le hace saber la existencia de los mecanismos alternativos, le dicen qué consisten y obviamente le dice cuáles son los principios que regulan estos mecanismos alternativos. Si acepta la persona, que aquí es donde debiera de tener la sensibilidad el orientador de convencerla, exacto, pero a lo mejor lo que le interesa es sacar su cúmulo de trabajo. Entonces habría que ver el lugar donde se encuentra, en qué distrito judicial, en qué zona y qué tipo de hecho se trata. Y bueno, si es la persona indicada para dar a conocer estos medios alternos. Y si accede, obviamente ya turnan el asunto al facilitador. Pero ¿qué pasa con aquellos, como bien dices, doctor, en el caso de que venga una persona ya con la idea? Yo lo que quiero es que citen a la otra parte, porque comúnmente llaman citación, aunque como lo comentábamos ya no es un citatorio, es una invitación. A tiempo atrás, por ejemplo, cuando yo les digo que estuve de conciliadora, lo que girábamos literal, el formato decía citatorio.
actualmente ya no dice citatorio, porque obviamente tiene que cambiar incluso el uso de la terminología para que no se sientan presionadas las personas. Sin embargo, todavía se camina en la actualidad con la idea de que hablar de derecho penal es hablar de una potestad que tiene una autoridad para obligar, para presionar. Por eso dicen, no, si me asunto, yo prefiero ir a la fiscalía que ir por la vía civil, que ir por la vía mercantil. Dice, porque voy a obtener más con un citatorio que gire la fiscalía. Pero ya no son citatorios. Cuando se sorprenden, bueno, pues ya es una invitación. Y bueno, aquí lo único detalle que, bueno, yo sé, no sé si ya lo hayan cambiado, de que estas invitaciones se la estaban dando a la parte víctima, y ese es otro problema, que ellos son los que tienen que llevarlo a la contraparte. Sigue siendo. Entonces, si ya estás viendo un conflicto entre esas partes, ¿cómo se lo va a llevar? O sea, tiene que hacer lo que hace el CEJAT. El CEJAT tiene una persona que es el notificador, que es la notificadora. Ellos llevan la invitación y todavía le dice, disculpe, señor, señora, señorita, joven, le traigo esta invitación para que acuda a estas oficinas, porque la finalidad es platicar con usted para resolver un problema que está planteando una contraparte, para que esto no pase a otras instancias. Pero aquí no ocurre dentro de la fiscalía en las unidades tempranas. Ten tu invitación y ves a dejársela a la otra parte. Entonces creo que eso ha sido un grave problema. Sí, en su momento, cuando eran citatorios, años atrás, incluso llevaban un apercibimiento. Te apercibo, una, dos, tres. Y con eso muchos abogados astutamente lo que hacían, pues ya a veces ni llegaban siquiera a la fecha del citatorio, con el llevárselo ellos personalmente a la contraparte. Mira, aquí está el citatorio de la fiscalía, citatorio, te están apercibiendo. Yo soy el abogado y te digo, si quieres, para que no gastes en abogado ni nada, de una vez llegamos a un arreglo. Era como un instrumento para presionar a la contraparte y llegar a un arreglo bajo la presión. Creo que a partir de las reformas importantes que hemos tenido en el 2008 en materia penal y en el 2011 en materia de derechos humanos, es lo que ha obligado a las autoridades y a todas las partes involucradas dentro de la Procuración y Administración de Justicia, sobre todo en ese sentido, a ser conocedores de estos nuevos lineamientos, de este nuevo sistema acusatorio adversarial, donde debemos de tener la sensibilidad de aplicar estos mecanismos, pues para que no tengamos en principio tanto trabajo en las fiscalías, expedientes voluminosos como veíamos antes de tomos, ¿no? Entonces, si podemos abreviar, pero para poder abreviar necesitamos calidad del facilitador en la aplicabilidad de un medio alterno. Entonces, quiere decir que se requiere de una capacitación adecuada dentro de la persona que va a realizar la actividad de facilitador, que va a aplicar un mecanismo alternativo para que éste pueda realmente prosperar, porque si no simplemente están cumpliendo con un requisito que establece la ley. El 17 constitucional nos dice, aplica mecanismos alternativos de solución de conflictos. Cumplo yo orientador, te hago saber que hay estos mecanismos, pero que es tu voluntad aceptarlos o no. No, pues yo vengo bien enojado, que voy a querer aceptarlo. No, síguele. Claro. Entonces, ¿cuál es la labor del facilitador? Lo facilita cuando llega la persona a solicitarlo directo. Y ya porque sabe que existe, no porque viene con un abogado y lo solicita. Y si logra convencerlo por la buena, cuando le dice, o haces esto, te va a pasar esto, entonces éxito, lo arreglé, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso, la difusión y la capacitación son dos factores importantes. Siempre ha sido, no es solo en materia penal, cuando interviene, por ejemplo, ya en un asunto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas de sus recomendaciones han ido enfocadas a la capacitación de las autoridades. Y vaya, esto es como para fortalecer un poco lo que estamos comentando, que se capacite y que se difunda la existencia de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, en este caso en materia penal. Maestra Rosa María, muy bien. Aquí tenemos una pregunta
que seguramente por la forma en que se hace, quizás sea de algún compañero conocedor del derecho, porque dice, estuve leyendo y la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado y no habla de fiscales de atención temprana. ¿Me pueden decir en qué texto legal existe eso de fiscales de atención temprana, ya que eso no se contempla en la ley orgánica? Pues sí, eso, ¿no? Vaya, eso que no existe lo que término. sí, Es fiscal. Es fiscal. Yo creo que lo que han creado es precisamente el agregado de ser orientador. Exacto. Por ejemplo, si nos vamos a la ley orgánica que nos habla de unidades tempranas, ahora hay que ver la unidad temprana. Pero habla de facilitadores y mediadores. Sí, y también si vamos a la ley de mecanismos alternativos. No es fiscal orientador, no. Es un fiscal, ¿no? Sí, es un fiscal, finalmente, que creo que habría que ver, yo no conozco el reglamento, no habría que checar bien su reglamentación también, si sirve de apoyo para la existencia de este fiscal. Lo cierto es que la ley orgánica habla de fiscales donde se requieran, así debemos entenderlos, ¿no? Entonces yo creo que bajo este lineamiento, pues se ha enfocado a crear, pues como tal, un fiscal orientador. Pero que más bien sería como el perfil de, vuelve a lo mismo, tal vez yo le diría como el primer contacto, porque ni siquiera asesor, porque se podría confundir con asesor jurídico, porque él es el que recibe y él es el que de alguna forma canaliza a la mediación, o sea, recibe la denuncia, o sea, los hechos que son motivo de la denuncia, y en determinado momento canaliza a la mediación o conciliación, porque también no todos los delitos pueden ser mediables, eso es algo importante. Ahí va algo que ustedes lo saben, mis queridos cirbernautas, porque ya en una vez lo han preguntado, pero vamos a adelantar su pregunta. Dice muy claro y tiene toda la razón del mundo. En la investigación que hice, existe una unidad de atención temprana y tiene un coordinador de atención temprana, y cuando uno platica con ellos dicen que son mediadores y facilitadores que no dependen del fiscal general del Estado, que dependen del coordinador del departamento de atención temprana, que es independiente. Y eso sí es cierto. Eso sí es cierto, porque es que el reglamento, el reglamento de la Fiscalía sí señala, ¿no? Como esa parte como desconcentrada. Y hay un coordinador general. Ajá, sí, como que nada más se dedica al aspecto de los medios alternativos. Así es. Sí, no depende de la Fiscalía. Que nunca haya estudiado es otra cuestión, ¿no? Es que aquí pasa, yo creo que modelos como de estructura, como de función, eso ya es un tema más bien como de la función que tiene, ¿no? Es decir, soy mediador, conciliador y no dependo de la Fiscalía, pero como estoy en la unidad de atención temprana, entonces de alguna manera, que por eso yo lo veía más, lo clasifico así, ¿no? Como esos contactos que hay. Es decir, contacto me refiero con el primero que me atiende y después voy en determinado momento a la Fiscalía investigadora. Y aquí hay algo importante, lo practicamos con nuestro CEJAP. El CEJAP es independiente. Sí, es un órgano descentralizado. ¿Y por qué voy a hacer o depender del Poder Judicial si soy autónomo y tengo mi propia estructura? Y sin embargo, te mando que hagas esto y si no, ya me lo regresas y yo lo voy a sancionar. Sí, nada más que en el caso del Centro de Justicia Alternativa, es estructuralmente desde la administración pública, ellos sí es un organismo público descentralizado. Entonces sus funciones son las que regulan ese régimen jurídico propio, patrimonio, autonomía, la ley, e incluso ellos su máximo, ¿cómo se llama? Su máxima autoridad es un cuerpo colegiado donde interviene hasta el gobernador del estado. Pues sí, es una junta directiva. Es una junta directiva. Es una junta directiva que tiene que ver con el Poder Judicial. Pues que está dentro del Poder Judicial. O soy o no soy, me llamo Vito o es otro nombre el que traigo, pero veamos. Bueno, pero yo sí creo, porque de alguna manera, o sea, sí pertenece, pero este tipo de organismos son creados más bien
como enfocados a la especialización, es decir, es como mi parte técnica, ¿no? Mi parte técnica es la mediación, la conciliación, y ellos por eso más que por una cuestión de jerarquía, es por una cuestión de especialización. Sí, yo creo que sí, porque incluso cuando ya llegan a un arreglo y hay un convenio, ese convenio qué efecto tiene, si por ejemplo no se cumple, ¿no? ¿Qué pasa si no cumple, si se trata vamos a poner un ejemplo de un convenio, un contrato, una pensión alimenticia? Cuando tú no lo cumples, pues ya te lo elevo a la categoría de cosa juzgada y te lo envío al juzgado familiar o al juzgado civil, y ya no pasas por todo el procedimiento de iniciar audiencia, demanda, contestación, audiencia, sino ya te vas es una sentencia y cosa juzgada. Entonces queda la siguiente etapa, la etapa de ejecución. Entonces, esta facultad que tiene, pues yo creo que es una facultad asombrosa, porque hubo una invitación a las partes, ¿no? Entonces hay que reconocerle que el CEJAT tiene ese valor, ¿no? Y esa facultad y ese peso, porque le va a evitar a las partes, pues ese desgaste de llevar a cabo todo ese procedimiento, y además la posibilidad a la otra parte de llegar a un arreglo. Y bueno, el arreglo se plasmó en ese convenio y se le hizo saber, si no cumples va a ocurrir esto. Y pues no cumplió. Fíjense que qué importante es esto, y efectivamente tenemos un deterioro ahí en la aplicación, el entendimiento, porque cualquier persona que si en un momento conocen el CEJAP, porque en el Código de Procedimientos Civiles obliga a las partes a que vayan al CEJAP, y el CEJAP lo obliga el Poder Judicial a que lleve, entre comillas, actos de mediación. ¿Y quién es el Poder Judicial para obligar al CEJAP si es independiente? Viceversa. Bueno, pero es que más bien lo que dice en el procedimiento civil establece en el 217, me parece, ¿no? Que es previo a la audiencia 219, establece que una vez que ya se fija la litis, dice, a petición de las partes o de oficio, se podrá turnar el asunto a CEJAP, que incluso ahí hay otra puerta muy grande que no vamos a abundar, que podría ser incluso a los centros de mediación privada, porque ahí es donde a lo mejor podrían agregarle. No, pero sí, en algunos autos me parece que sí lo establece, en algunos. Pero, doctora, aquí hay algo, vayamos a la ley orgánica y vayamos a la exposición, si quieren, un poquito más atrás, de motivos. El mediador debe ser el juez, que previo a la audiencia 219. Bueno, exactamente, esa debería de ser otra de sus funciones. Él es, y te lo dice la ley. Y nosotros, digo nosotros porque reconozco ser parte de él, yo soy el dirigente del Colegio del Pueblo de Abogados del Estado de Veracruz, y reconozco que andamos a veces también un poco atrasados en eso, que nos prestamos a esos enjuagues. Porque porque el código dice eso, pero el que debe llevar a cabo la mediación es el juez, o en su defecto el secretario, no otra persona, y se integra, como lo decía la maestra Rosa María, el acuerdo a que lleguen, si es que llegan, para que en ese momento se ratifique y se eleve a cosa juzgada y se terminó, y él sí lo puede llevar a cosa juzgada porque está dentro del propio procedimiento judicial. Sin embargo, en este caso el CEJAP o los centros de mediación o justicia alternativa también pueden hacerlo, como decía la maestra Rosa María, sin llegar a las entrevistas o intervención de los órganos judiciales. Ya se quedó, no me lo cumpliste, pues ahora sí lo voy a hacer del dominio público con el juez para que te obligue a que lo cumplas. Pero es el propio centro de justicia alternativa el que lo determina, no el juez ni nada. Miren que esto da de mucho que hablar, distinguidos cibernautas. Es otro tema interesante. Sí, es otro tema. Aquí tenemos así de rápido, que dice, los fiscales de atención temprana tienen facultades para determinar el delito que se cometió. Por supuesto que no.
Ellos no pueden, eso el bueno, es que no hay 21, fiscal de atención temprana. Es el primer punto, dijimos que no hay. Era un fiscal orientador. Es un fiscal orientador. No, y el que sí ejercita la acción penal. Es orientador, pero no fiscal, porque los de fiscal no existe. ¿no? Sí, pero pues le pusieron la aquí así le pusieron. Y luego dice, ¿puede un fiscal de atención temprana obligar al que me robó a que me pague, o solo es un simple trámite, o no es fiscal? Aquí nos quedamos. Le aseguro que le vamos a dar puntual respuesta en el próximo programa, porque ya el tiempo se nos agota, queremos seguir con ustedes. Créanme que atenderemos sus preguntas que tengo aquí en este momento que me hicieron llegar. Vamos a seguir con este programa. Yo voy a preguntarles aquí a nuestras invitadas a ver si están disponibles, porque también, bueno, pues tienen que trabajar en un momento dado y luego andan muy ocupadas, pero platicaré con ellas para ver si nos pueden acompañar el próximo martes. Recuerden ustedes, martes 6 de la tarde, y estaremos atendiendo sus preguntas. Créanme que si ven de la explicación que dieron tanto la maestra Rosa María Hernández Mora como la doctora Elizabeth, la doctora Maribel, creo que en esas explicaciones, estoy viendo aquí las preguntas y contestamos ya 12 preguntas que venían en ese sentido y que se les ha dado. Entonces, vamos a continuar con este programa, con el desarrollo de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Puntualmente lo haremos, y así que, pero el tiempo no nos ayuda y solamente me queda agradecer a todos y cada uno de ustedes su atención por estarse conectando a través de las redes que tenemos, de las redes sociales, y también agradecer la puntualidad y la explicación tan amplia que nos dan aquí nuestros invitados. Así que muchas gracias, maestra Rosa María Hernández Mora, que también siempre tan aplicada en estas cuestiones, que yo sé que es parte de, pero tiene sus muy particulares. Y muchas gracias por estar igual aquí a nuestra querida doctora Maribel. Gracias. Un gusto estar con nosotros, colaborar aquí. Y ojalá y puedan estar dentro de 8 días aquí. Y ya les voy a pedir a nuestro rector que, bueno, a ver si ya van cooperando con nuestra unidad de Jalapa para que ustedes también emitan y den esa materia tan importante, porque aquí nuestra universidad contempla lo de los mecanismos alternativos tanto a nivel de licenciatura como a nivel maestría, ¿no? Excelente. Entonces yo le voy a decir, no quiere decir que anden buscando, ya me decir que te pedimos que no, pero es algo con lo que estamos trabajando, ¿no? Claro. Con gusto, pues en un espacio, sí. Yo creo que sí, vamos a hablar con nuestros horarios, encantada. Sí. Bueno, pues por hoy muchas gracias, que tengan muy buena tarde, muy buena noche, y muchas gracias a todo el equipo de Acrópolis Multimedia por estarnos aquí ayudando a la emisión de este programa. Gracias. Muchas gracias.